11:30, perdón. Sí. Era, si alguien me ayuda controlando el tiempo, porque yo tengo un problema con el reloj. Ya. Fíjense, este gráfico me gustaría que lo podamos conversar. Es el proceso de formación de los libros de la Biblia. ¿Se puede ver? Desde el fondo se lo ve, se lo distingue. Cosí. Pero que estoy haciéndolo rápido esto porque lo vamos a ver en la tarde. Sí, no, lo vamos a ver en la tarde. Miren, esta es una forma de entender el origen de los textos bíblicos. Y como es un acercamiento a la forma de cómo surgen, y ahí está abierto a discusión, si ustedes lo quieren. Lo primero que nos encontramos es la vida. La vida cotidiana. En medio de la vida del pueblo van apareciendo acontecimientos o sucesos o momentos importantes. El pueblo reflexiona conjunto con sus líderes religiosos sobre lo que ha sucedido y empieza a darse cuenta, sea porque los líderes religiosos lo dicen o porque el pueblo lo discierne, de que Dios estuvo presente en el proceso. Y aquí empieza la transmisión oral. Es importante para que tengamos en cuenta, todos los textos bíblicos que tenemos surgen a partir de, primero, la transmisión oral. Pasa mucho tiempo, en algunos casos siglos, en los que se va transmitiendo oralmente las tradiciones. Nosotros hoy vemos el libro acabado, pero más o menos podemos decir, sin mayor discrepancia, porque entre los biblistas más liberales y más evangélicos hay casi un consenso general en esto, que los libros del Pentateuco, por ejemplo, si bien vienen contándose relatos por cientos y miles de años, se logran fijar por escrito más o menos por el año 600 a 700 a.C. Con lo que Moisés fue recopilando. Moisés no estuvo presente en el tiempo de Adán y Eva. Llegaron las tradiciones, llegaron los relatos orales a Moisés. Ajá. Se van agrupando, se van contando historias y Moisés las recopila y las empieza a escribir. Según lo que venía ya de sus antepasados, lo venía por tradición oral. Y a partir más o menos del 600 o 700 a.C., 700 a 600, va decreciendo, 700 a 600, empieza a ubicarse que es cuando se escriben ya en rollos y queda como fijo el texto. La historia bíblica queda fija. Y por eso es que la transmisión oral se termina en Biblia, en libro. ¿Ok? Lo mismo podemos decir que pasa sobre el periodo del Nuevo Testamento. El periodo del Nuevo Testamento. Los hechos de Jesús se empiezan a contar cuando Jesús sanó a un enfermo, cuando expulsó un demonio, cuando multiplicó el pan, cuando dio de comer a la gente, cuando discutió con este, discutió con aquel, y se va formando una tradición. Los relatos pasan de boca a oreja, de boca a oreja, de forma oral, hasta que se empiezan a escribir. Los evangelios, por ejemplo, el evangelio más nuevo, el evangelio más antiguo, es el evangelio de Marcos, que está discutida la fecha entre el 50 y el 70 después de Cristo. O sea, entre 20 y 40 años después del ministerio, muerte y resurrección del Señor.
Entonces, en ese periodo ha habido mucha transmisión. El Evangelio creció brutalmente, la iglesia creció después del ministerio de Jesús. Y hasta el año 50, el año 70 se había extendido. Y todo eso era alimentado con la enseñanza oral. ¿Quién fue escrito primero, los evangelios o las cartas apostólicas? Ok. Las cartas. Lo primero que nosotros tenemos registro son cartas. Y básicamente la carta de las Paulinas, la carta de Primera Tesalonicenses. Y de las no Paulinas, podríamos decir la carta de Santiago, que está discutida, que es entre el 45 y 55 más o menos. ¿Okay? Luego aparecen los evangelios. ¿Por qué? Porque las cartas van surgiendo para tratar necesidades que van apareciendo en las iglesias. Y mientras tanto, las iglesias iban circulando las tradiciones orales o a lo mucho pequeñas colecciones escritas de historias de Jesús. ¿Vieron ustedes, por ejemplo, que Mateo agrupa en el capítulo 8, por ejemplo, agrupa milagros? En el capítulo 13 agrupa parábolas. En los capítulos 5, 6 y 7 un sermón, todo de una sentada que Jesús habló, el sermón del monte. ¿Ya? Entonces, esas cosas parece que ya estaban formándose, los relatos orales empezaron a escribirse y se agrupaban por igualdad. Porque en una cultura donde se memorizaban las cosas, era más fácil memorizar 5 milagros que un milagro, una parábola, una enseñanza y una discusión. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros si tenemos que... A ver, ¿por qué nos resulta más fácil memorizar el himno nacional que un libro de historia del Ecuador? Porque lo cantamos, lo escuchamos. El himno nacional es básicamente un resumen de la historia nacional en poesía. Si usted dice salvo, la primera estrofa del himno, ¿cómo es? ¿En qué parte aparece lo del soberbio, el pichincha? ¿Cómo es la segunda estrofa? Primero los hijos del suelo, que soberbio y pichincha decoran, te clamaron por siempre, Señora, y vertieron su sangre por ti. ¿De qué batalla está hablando? La batalla de Pichincha. Es diferente aprenderse una estrofa poética y un canto como ese a aprenderse de memoria 10 páginas de la historia de un libro que relate la historia de Pichincha, de la batalla de Pichincha. Son dos cosas necesarias, pero son dos recursos que apuntan a lo mismo. ¿Okay? Por ejemplo, hay un texto, el Salmo 23, el Salmo 121, ¿ya? El Salmo 119, que es eterno ese salmo. Pero ¿saben qué pasa con ese salmo? Recurre a un mecanismo muy sencillo. Es un salmo alfabético. Cada estrofa comienza con una palabra del alfabeto hebreo. Una letra. O sea, por ejemplo, si dijéramos en español, la primera estrofa comienza con una palabra que inicia con A, la segunda estrofa con una palabra que inicia con B, la segunda con C. Lo mismo hacen en el hebreo, ¿no? Alef, Bet, Gimel, Dalet, todas las letras del alfabeto hebreo. Cada estrofa comienza con una palabra que comienza con una letra del alfabeto. Es un recurso para la memorización. Recurso de memorización. Pero eso es todo el proceso de la transmisión oral a la Biblia.
Y con esto llegamos a un punto que me parece que tiene que ver con lo que hablábamos sobre el Éxodo. El Dios que nosotros encontramos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es un Dios que se revela en la historia. La Biblia nos narra una historia de salvación. Hay un Dios liberador, hay un Dios cercano. Es un Dios que es liberador, cercano a los hombres y salvador. Aún cuando el Génesis comienza con la creación del mundo, luego encontramos la vocación de Abraham, llamado de Abraham, la liberación de Egipto, la alianza en el Sinaí, la liberación del exilio. Siempre el pasaje central termina siendo la liberación de Egipto. Allí es donde Jehová da a conocer su nombre. Se revela a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, por ejemplo, cuando tiene el encuentro con la zarza ardiente. Moisés se encuentra con Dios y le revela su nombre, o sea, se le da a conocer. En el tiempo bíblico, decirle el nombre, compartir el nombre con otra persona, era revelarle lo más íntimo de esa persona, su procedencia, su identidad. Jehová, o como dicen mejor los biblistas más modernos, Yahvé o Yahweh. Yo soy el que soy, yo soy el que hago existir, yo soy el que existo y hago existir. Ese nombre que Dios le muestra a Moisés es el inicio de una revelación y que se va a completar cuando libere al pueblo desde Egipto. De hecho, el libro de Génesis, los primeros relatos de Génesis, nos muestran cómo Dios crea de la nada. ¿Alguien se acuerda cómo comienza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después empieza a describir todo lo que crea, ¿no? De la nada absoluta crea Dios. Y es interesante que muchas de las cosas que describe como creadas por Dios, en otros pueblos, como los del egipcio y en el pueblo también babilonio durante el exilio, eran dioses. El sol, el dios principal de los egipcios, con el nombre de Ra. La luna, con el nombre de Isis. El dios de los babilonios, Marduk, que ganó el título de ser el dios sobre todos los dioses después de una pelea. Marduk pelea contra otro dios y de su cadáver crea el universo. Dios, el Dios de la Biblia, de la nada crea el universo. Y crea la luna, a las estrellas, a todas las huestes celestiales que los otros pueblos lo adoraban. Y lo que está diciendo Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es que todos los otros dioses son nada, porque fueron creados por el único Dios verdadero. ¿Hermano? O sea, por ejemplo, los católicos creen y adoran a la Virgen. Ella también fue creada por Dios. Sí, pero no podemos hablar de la Virgen en Génesis. Adoran lo creado, sí. Yo tendría mi cuidado con poner el tema de la Virgen en este punto. Porque no. Yo tendría cuidado con saltarnos de Génesis de adorar a lo creado a la adoración de la Virgen. Porque nosotros tenemos también nuestras adoraciones paganas. Si no, explíquenme por qué tanto cristiano evangélico de décadas, de creyentes, incluidos pastores, andan corriendo detrás de cualquier aprendiz de mago
que viene con la nueva unción y con algún pase de magia para hacernos caer y mostrarnos una nueva unción y traernos una nueva revelación, porque la Biblia no nos alcanza. ¿Por qué la locura esta, por ejemplo, de los apóstoles? Yo no sé qué piensa su iglesia, no sé qué piensa su iglesia, yo le digo lo que dice la Biblia. ¿Por qué no nos alcanza con ser pastores si queremos ser apóstoles? Ya lo único que nos falta es que lo llamemos querubines. Entonces eso también es paganismo. Eso también es paganismo, ¿no? No estoy defendiendo a los católicos, no tengo por qué defenderlos, defiendan solos, pero tampoco tengo por qué atacarlos. Creo que básicamente a nosotros el Señor nos llama a predicar el Evangelio. Donde encendemos la luz se ven las miserias y se ven las tinieblas. ¿Cómo? Bueno, amarillo como el sol. Ahí sí fue un 5 del corazón. ¡Aleluya! ¡Rambo saca la bazooka aquí con la cuchilla! ¡Alarga la mano! Ahí no va a llegar. Hasta ahí llega. Hasta lo... que lo sufra. ¡Sufra! No, sobre todo el que sufre es mi suegro. Saben que soy el único barcelonista en la familia de mi esposa. El único barcelonista. Hasta el pedo lo visten de azul. Ese es mi suegro. Está bien. Algún defecto hay que tener, ¿no? Nadie puede ser perfecto. Hay tanta gente de mi ley que vamos a hacer. Y eso que no me meto con la liga, ¿no? Todavía. No. Volviendo a la pregunta. Yo le diría a mis hermanos. ¿Qué cosa? ¿El ser Barcelona? ¿Cómo que no? Zacarías, cuando profetiza sobre el nacimiento de su hijo después de recuperar la voz, el de Juan el Bautista, ¿no? Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Cuando profetiza sobre el nacimiento de su hijo, dice que será el precursor del sol de justicia. ¿No está hablando amarillo como el sol? No, ok. Dejemos de hablar de fútbol. No, yo creo, mis hermanos, que tenemos que... Aquí es donde volvemos de nuevo a lo que yo dije al inicio. Leamos el texto bíblico. Las aplicaciones dogmáticas las dejamos luego. Tenemos derecho. Lo digo. Repito, yo no soy pro-católico ni anticatólico. Ni apóstol. Tengo pinta más bien así como cardenal, si me ven de costado así, pero no, tampoco. El punto para mí es, ahí sí yo me sujeto a que el Señor me llamará a cuenta de lo que digo y dejo de hacer. Creo que nuestra misión está en encender la luz y no pelear contra las tinieblas. Estamos acostumbrados como a pelearnos con las tinieblas. La lógica dice que donde yo prendo una luz, por más chiquita que sea, las tinieblas desaparecen. Entonces, si predico el Evangelio de Cristo y me baso en el texto bíblico correctamente interpretado, ya no tengo que entrar en la antagonía, en el antagonismo con el otro. Solo las obras de las tinieblas se manifiestan. Y quien quiere elegir las obras de las tinieblas tiene todo su derecho. Yo en eso, mire, creo, será que ya con los años que tengo encima, pero honestamente les digo, todos tenemos un día en el que vamos a morir. Está en las manos del Señor, no está en manos del diablo, ni de un ángel, ni de nadie. El Señor es el Señor de la vida y de la muerte. Punto. Pero mientras tanto, cada quien vive y muere como quiere. No voy a adelantar mi día de muerte, pero puedo vivir de tal manera que mi muerte sea un desastre.
atado a ídolos,